Días, muy buenos días, gracias por acompañarme aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda su amigo Iván Robles este día miércoles 19 de junio, pues ya del 2019. Muy contentos de estar aquí con todos ustedes en este día, aquí en su programa La Voz de la Justicia, a través de la nueva FM 94.7, y pues iniciando el programa en punto de las 11 del día. El día de hoy vamos a estar platicando de algunos temas que han estado sucediendo en el territorio nacional con algunos personajes, grandes personajes de la política mexicana, pero que pues han estado involucrados o están en la actualidad involucrados en algunas circunstancias ahí de índole jurídico. Vamos a estar platicando acerca de ello. Pues el primero, ya para iniciar rápidamente con el programa, pues el primero es pues esto que sucedió o que está sucediendo con este señor Lozoya, pues exdirector de Pemex, con el gobierno de pues el anterior presidente de la República, Peña Nieto, en el cual, pues como ustedes sabrán, si no aquí lo vamos a estar comentando, pues se libró una orden de aprehensión, y pues ha estado ahí en el ojo del huracán su situación de este señor Lozoya, en el cual pues se le pretende detener. Hubo por ahí su abogado, el licenciado Cuello, que promovió un amparo y que se le concedió una suspensión. Y en ese sentido, pues vamos a platicar con ustedes acerca pues de lo que es la nota de la semana. Esto de que, aunque esto de la orden de aprehensión no sucedió específicamente en esta semana que acaba de transcurrir, sino tiene aproximadamente entre 2-3 semanas, pero sí el hecho de que pues primeramente se le concede una suspensión por el amparo promovido, lo que implica que no podía, y digo podía porque pues lo principal de la nota del día de hoy es que pues ya existe la posibilidad para que pueda ser detenido el señor Lozoya. Así que iniciamos con la nota. Un juez federal concedió una suspensión definitiva al exdirector de Petróleos de México, Emilio Lozoya Austin, y a su hermana, Hilda Susana Lozoya, para que no se ejecute una orden de aprehensión girada en su contra por una investigación relacionada por presuntas operaciones con recurso de origen ilícito. Esto que nos dice en esta primera parte de la nota, daba como consecuencia que no se concedía el amparo, pero más bien se concedía la suspensión, pero no precisamente el amparo. Esto significaba que la autoridad, el juez de distrito, ordenaba que no se detuviera hasta en tanto no pudieran estas autoridades federales, el juez federal, poder conocer pues el acto reclamado, las circunstancias por las cuales el señor Lozoya indicaba que se estaban vulnerando sus derechos humanos. En el caso de Emilio Lozoya, el juzgado octavo de distrito en materia penal de amparo tomó dicha determinación tras la audiencia realizada ayer, le decíamos que fue de la semana pasada, en la que se confirmó que la Fiscalía General de la República obtuvo dicha orden de arresto, de aprehensión, que es lo correcto, pero esta no es por un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Lo anterior permitía a Emilio Lozoya
quien previamente ya había obtenido una suspensión provisional, tener acceso a los detalles de la investigación iniciada en su contra y que se presentara voluntariamente ante el juez que ordenó su captura para enfrentar dichas imputaciones. Así que el primer paso que se dio con el amparo fue de que se le ordenó al señor Lozoya que se presentara ante la presencia del juez que libró la orden de aprehensión, con la finalidad de que pues ya estuviera él presente ante esta autoridad y pues con esto se iniciara el procedimiento. Evidentemente, nos sigue diciendo la nota, esto no significa que el juez que otorgó la suspensión definitiva haya concedido ya un amparo a Lozoya que anule la orden de aprehensión. Para que ello ocurra, aún tiene que analizar el fondo del caso y determinar si hubo una violación a sus derechos constitucionales. Se ha fijado como fecha de audiencia para deliberar el próximo día 24 de junio. Es decir, la suspensión definitiva impide la ejecución de la orden de aprehensión, pero no la cancela, y por lo tanto Lozoya está obligado a comparecer para enfrentar los cargos que la Fiscalía General de la República le quiere imputar. Dicha suspensión lo obliga a comparecer, a ponerse en un lapso de 3 días hábiles a disposición de dicha autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión, indicó la Fiscalía en un comunicado. La verdad que no es el hecho de la orden de aprehensión o el hecho de que él no tenga los derechos para poderse amparar. Por supuesto que le asisten los derechos. Aquí lo importante es quién es el señor Lozoya, ¿no? O qué fue el señor Lozoya en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue una persona que estuvo cercano con el expresidente de la República desde su campaña. Fue un operador financiero de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. Fue un funcionario de primer nivel, aunque si bien es cierto no en la totalidad del sexenio, pero sí fue un funcionario de primer nivel. Pues fue el director pues, del principal la principal empresa del Estado, que es Petróleos Mexicanos. Y en ese sentido, pues que ahorita se determine la existencia de una orden de aprehensión significa que tanto la autoridad encargada de la Procuración de Justicia, en este caso la Fiscalía General de la República, y un juez consideraron que existen elementos constitutivos de un delito y una probabilidad de cometer ese delito por parte del señor Lozoya. Y evidentemente estas conductas se refieren a pues, su actividad que desarrolló como funcionario del gobierno federal, que es lo más impactante y es lo más apremiante, ¿no? El hecho de ir descubriendo, bueno, aunque es un secreto a voces, pero ir descubriendo con elementos más tangibles, más reales, estos actos de corrupción que en muchos de los casos se realizan por funcionarios públicos. Es cierto, es importante recalcar que si bien es cierto existe una orden de aprehensión contra el señor Lozoya, esto no implica que sea culpable, sea responsable del delito que se le está imputando. Lo único que implica esta orden de aprehensión es que lo detengan con la finalidad de ponerlo ante la presencia del juez que libró la orden de aprehensión y que a partir de ese momento pues se encuentre con la posibilidad de que la autoridad, el encargado de la Fiscalía General de la República pueda llevar en conjunto con el Poder Judicial Federal y el propio señor Lozoya, lleven el procedimiento
para que en sentencia se determine si es o no responsable de esa conducta delictiva. Lo cierto es también que hasta en este momento existe la probabilidad, existen elementos que determinan al señor Lozoya como probable que haya cometido este o estos delitos que se le están imputando. Así que esa es la circunstancia más apremiante de esto que está sucediendo con pues esta orden de aprehensión que se ha librado en contra del señor Lozoya. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte y regresamos. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Estamos platicando acerca de pues esta circunstancia que se está dando con el señor Emilio Lozoya. Antes de continuar, pues como es una costumbre aquí en nuestro programa, vamos a decir la frase de la semana. Nos las dice René Descartes. Nos dice: el bien que hemos hecho nos da una satisfacción interior que es la más dulce de todas las pasiones. Nos las dice René Descartes, nacido allá en Francia en 1596 y fallecido en Suecia el 11 de febrero de 1650. Fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como de los epígonos con luz propia en el umbral de la revolución científica. Hizo famoso el célebre principio: pienso, luego existo, elemento esencial del racionalismo occidental, y formuló el conocido como método cartesiano. Así que René Descartes nos dice: el bien que hemos hecho nos da una satisfacción interior que es la más dulce de todas las pasiones. Seguimos platicando, pues esto esta orden de aprehensión que se libra, se van al amparo, se suspende por parte del señor Emilio Lozoya, exfuncionario del gobierno anterior. También se obliga a Emilio Lozoya, nos sigue diciendo la nota, a personal y periódicamente a presentarse ante el juzgado de amparo los días lunes en un horario de 10 a 2 de la tarde para que firme. Asimismo, lo obliga a comparecer ante la autoridad que emitió la orden de aprehensión tantas y cuantas veces seas citado o requerido. También fue obligado a pagar una garantía de 500,000 pesos para el cumplimiento de las obligaciones que se le han establecido. En el mismo sentido, el juzgado 14º de distrito en materia de amparo concedió la suspensión definitiva a la hermana del exdirector de Pemex, Gilda Susana Lozoya, para que no se ejecute la orden de aprehensión girada en su contra. La resolución también se publicó en la lista de acuerdos. La determinación final de si se concede o no el amparo a Susana Lozoya se llevará a cabo el día 20 de junio, o sea, mañana. En lo que se refiere a Gilda, dicha suspensión la obliga en un lapso de 5 días hábiles a comparecer y ponerse a disposición de dicha autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión. La obliga también a registrar su asistencia en el sistema de control biométrico del juzgado de amparo los días lunes de cada semana o al día siguiente hábil si aquel no fuere, dice la fiscalía. Al respecto, la defensa de Lozoya consideró que no se puede ejecutar la orden de aprehensión girada en su contra de Lozoya y de su hermana por no ser un delito grave que les imputan, ya que no amerita prisión preventiva oficiosa. Así que, pues aquí está esta
esta circunstancia de este señor Lozoya. La fiscalía nos dice, investiga al exdirector de Pemex, y en su primer círculo, tras una denuncia presentada por el gobierno federal en marzo pasado, derivado de la compra presuntamente irregular que hizo Pemex en el 2014, bajo la gestión de Lozoya, de una planta de fertilizantes en mal estado a la empresa Altos Hornos de México, que el señor, director de Altos Hornos, pues también se encuentra detenido allá en el extranjero. Al respecto, la defensa, por este mismo caso, ya fue detenido en España el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, Alonso Encira Elizondo. La investigación inicial realizada por la Fiscalía arroja que Lozoya pudo haber obtenido beneficios económicos ilegales derivados de ese contrato, que luego habrían sido triangulados para ocultar su origen y finalmente se invirtieron en propiedades privadas, nos dice la nota. Pues sigue siendo interesante, nos sigue indicando esta situación de esta orden de aprehensión que se libra, que se suspende y que se dice que en este momento el señor Lozoya podrá ser, bueno, como se le aplicó una obligación de comparecer ante la autoridad que libró la orden de aprehensión, y se dice en algunas notas que no realizó esta circunstancia, no compareció dentro de los 3 días que el juzgado de distrito le indicó para que fuera a comparecer, que se presentara ante el juzgado. Como no realizó esta circunstancia, pues se ha indicado a través de algunos medios de comunicación que pues ahora se le retira esta suspensión para efectos de que pueda ser detenido por las autoridades que podrán ejecutar esa orden de aprehensión. Así que pues así está esta circunstancia del señor Lozoya. Pues está bastante interesante, bastante complejo para su situación personal. Tendremos que ver qué es lo que va a suscitarse. Ha declarado en varias ocasiones el abogado del señor Lozoya, ha indicado que pues el señor Lozoya no ha abandonado la Ciudad de México, que ahí se encuentra, que no se iba a presentar al juzgado, pero que pues hasta ahorita existe esta circunstancia en la cual el señor Lozoya pues estará en espera de que se resuelva su situación jurídica para determinar si se le va a conceder el amparo o no se le concede el amparo, y si esto no fuera así, pues entonces quedará vigente la posibilidad para que pueda ser aprehendido. Bueno, aunque ya ahorita se indica que puede suceder esta circunstancia, pero pues si en el amparo la autoridad judicial federal determina que no fue violentado ningún derecho humano hacia el señor Lozoya, pues entonces esto implicaría que, pues con más razón, la Fiscalía General de la República estará en plena posibilidad para poder detener al señor Lozoya y que pues se lleve su procedimiento y se determine pues en el juicio si existe o no una responsabilidad penal. Interesante, decíamos, no por las circunstancias
de que pues sea una orden de aprehensión, sino por la situación de hacia quién persona es a que se está solicitando la detención o la aprehensión, que es uno de los principales o fue uno de los principales funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Muy interesante, tendremos que estar en espera de estas, qué es lo que se va a resolver ante el Poder Judicial Federal, qué es lo que se va a determinar, si las investigaciones realizadas por la Fiscalía fueron acorde, fueron en protección con los derechos humanos del señor Lozoya y su debido proceso, si por el contrario existieron violaciones a los derechos humanos, que eso diera como consecuencia que la integración de o las carpetas de investigación que pudieran ser, o pues de la propia orden de aprehensión en la cual se determinara que pudieran o no existir los elementos suficientes, o en definitiva no existir ningún elemento, y que eso diera como consecuencia que se considere el amparo, pues entonces estaríamos hablando de que pues la propia autoridad jurisdiccional determinaría que no hay ninguna un elemento, que por ende esta orden de aprehensión con la cual que su abogado está combatiendo a través del amparo estaría ilegalmente fundamentada o ilegalmente librada, ¿no? Pero si caso contrario, entonces pues estaríamos en esta postura de que pues tendríamos que esperar para que se cumplimentara la orden de aprehensión y que pues el señor Lozoya lo hicieran comparecer ante la autoridad judicial que libró la orden de aprehensión. Tenemos que recordar también que por lo general la mayor parte de estos personajes que están encumbrados en esos dentro de la política más alta del país, pues por lo general la mayoría son detenidos fuera del país, ¿no? Pero bueno, vamos a estar pendientes de qué es lo que va a suceder con el señor Lozoya. Así que pues esta es la frase la nota de la semana. Nosotros nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos.